Y ahora abordamos nuestro espacio patrocinado por Improven y centrado en el valor de las empresas. En esta ocasión vamos a conocer bien al grupo Lantania, que diseña, construye y gestiona grandes infraestructuras de transporte, edificación, agua y energía. Lantania desarrolla soluciones sostenibles con el compromiso de generar un impacto positivo en las comunidades en las que opera. Algunos de sus proyectos, pues los jardines verticales de la M30 o la conexión de la estación de la red de alta velocidad de la estación de Chamartín con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hoy nos acompaña su presidente y consejero delegado Federico Ávila. Federico, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Nunca sé si decir buenas tardes o buenos días a esta hora del día. Nosotros, como hemos desayunado hace mucho, decimos buenas tardes. Muy bien. Es porque ya tenemos hambre. Pues buenas tardes y Ángeles, muchísimas gracias por la invitación y por tener la oportunidad aquí de hablar de Lantania. Es un placer. Tenéis una trayectoria que podemos decir es joven todavía, pero con muchos logros. ¿Cómo surgió la empresa? ¿Cómo se os ocurrió el proyecto? ¿Qué motivación hay detrás? Pues sí, somos una empresa joven, nacimos en el año 2018 y sobre todo si lo comparamos con las empresas de este sector, ¿no? Y nacimos pues como consecuencia de la crisis del grupo Isolus Corsan. Nosotros éramos 4 directivos del grupo Isolus Corsan que en aquel momento pues decidimos, vimos la oportunidad y decidimos liarnos la manta a la cabeza y lanzar este proyecto, tratando de aprovechar el potencial de una empresa que había sido uno de los líderes en este mercado, ¿no? Yo personalmente, yo soy nieto de empresario, ¿no? Mi padre también ha hecho sus pinitos en el mundo empresarial. Siempre he tenido la espina clavada siempre me había gustado, habría tenido la intención de montar una empresa. Es cierto que es difícil encontrar el momento, ¿no? Y aquí en este caso pues fue quizás también por necesidad, ¿no? Viendo un poco que la empresa en la que trabajábamos pues por distintos motivos había entrado en concurso, y ahí es donde vimos la oportunidad y donde decidimos, yo creo que con una dosis quizás de inconsciencia, pues lanzar este proyecto que afortunadamente pues ha salido bien. ¿Y cómo vivisteis después de haber nacido en 2018 la llegada del COVID? ¿Cómo os impactó? Bueno, yo siempre digo que la historia de Lantania es una historia de resiliencia, ¿no? Porque nos ha ocurrido de todo. Primero el lanzamiento de la compañía, que bueno, no te das cuenta de lo que tienes hasta que te falta, y el año 2018 fue un año muy emocionante, pues a nivel y muy ilusionante, ¿no? A nivel de que estás lanzando un nuevo proyecto, pero por otro lado, pues tremendamente complejo, porque eso supone lanzar una empresa desde cero, ¿no? Con todo lo que eso significa, ¿no? Y cuando el proyecto estaba tomando tracción en el año 2019, llega el año 2020, que parecía que iba a ser el año de la consolidación, y nos golpea justo el COVID, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento yo lo que recuerdo que la palabra más mencionada era incertidumbre. O sea, no sabíamos lo que iba a ocurrir. Sí que veíamos que teníamos unos compromisos que iban venciendo, y decía, si se nos paran los proyectos, pues se paraliza la actividad, se paralizan los ingresos. ¿Cómo vamos a abordar, ¿no? Todo esto? Gracias a Dios, al final el impacto no fue tan severo como esperábamos, porque el sector de construcción siguió evolucionando, se consideró actividad esencial, con muchas limitaciones, pero bueno, continuó funcionando. Y aparte de lo que fue el COVID, luego también sufrimos, que yo creo que fue un impacto incluso más grave a nivel de cuenta de resultados, que fue todo lo que las consecuencias del COVID, la época post-COVID y de la guerra de Ucrania, que es la subida de los precios de las materias primas, bueno, de los combustibles, que se derivaron también las materias primas, de los precios de la energía, y además el impacto que estamos teniendo en este sector, en concreto la mano de obra. O sea que ya digo, sí, una carrera de obstáculos, ¿no? ¿Con qué propósito formasteis el grupo? Me dices que la salida se produjo en un momento en el que la compañía en la que trabajabais estaba pasando por muchas dificultades en un concurso de acreedores. A veces se hace de la necesidad virtud, como dicen. En aquel momento, ¿qué objetivo teníais? Sí, de hecho, fíjate, a mí me encanta la gente que ha pasado por ese tipo de situaciones, porque hay gente que luego valora mucho más. Yo creo que se aprende mucho más en las crisis que en los tiempos de bonanza, ¿no? El propósito de la compañía yo lo vincularía con lo que es nuestra misión. Entonces, la misión del Grupo Lantania nosotros la definimos como que hacemos realidad grandes proyectos de infraestructuras de transporte, de agua y de energía, para mejorar la calidad de vida y construir un mundo más limpio y más sostenible.
Todo eso, por supuesto, sin perder de vista la generación de valor para nuestros clientes, para nuestros trabajadores y nuestros accionistas. Al final, Ángel, los grandes proyectos de infraestructura son proyectos que tienen un impacto muy significativo, muy relevante en la sociedad donde se desarrollan, ¿no? No me refiero solo a la fase de construcción, sino a todo el ciclo integral, digamos, del proyecto, todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Pensemos en un tranvía, por ejemplo, que conecta un punto con otro y los miles de usuarios que lo utilizan todos los días. Pensemos en una planta de generación renovable, una planta fotovoltaica que da la cobertura que da a miles de hogares, ¿no? A nivel de necesidades de energía, o pensemos en una planta, por ejemplo, de tratamiento de las aguas residuales de una industria, ¿no? Esa es la tipología de proyectos que hacemos desde Lantania. ¿Y en qué momento está ahora la empresa? ¿Qué planes tenéis de cara al futuro inmediato? Y enlazando con esto, no sé hasta qué puntos afecta la política arancelaria que estamos viviendo ahora en lo que se refiere pues a encarecimiento de materia prima, materiales de construcción, acero, por ejemplo. ¿Es un momento de preocupación? Bueno, yo creo que esto es algo negativo para todo el mundo, para la economía a nivel mundial, pero de este tipo de crisis también surgen oportunidades, ¿no? Me comentabas en qué momento está la compañía. Yo creo que la compañía está en un momento tremendamente interesante, ¿no? Porque en estos años, estos 7 años de vida, hemos conseguido hacernos un hueco en los mercados en los que operamos, el de las infraestructuras civiles, del agua, de la energía. Yo creo que tenemos ya una posición relevante dentro del sector, ¿no? En nuestro plan estratégico, el que tenemos ahora mismo en marcha, que era del 2022 al 2026, nos habíamos marcado el objetivo de alcanzar los 500 millones de euros de facturación para el año 2026. Estamos dando los pasos en esa línea y no tengo ninguna duda de que lo vamos incluso a superar para el año 2026, ¿no? Y esta cifra no es una cifra, es una cifra que hemos fijado por distintos motivos, principalmente porque es la que consideramos necesaria para acometer la tipología de proyectos que ejecutamos, ¿no? A partir de ahí, nuestro foco, en el momento que alcancemos ese hito, yo creo que va a estar más centrado en la rentabilidad que en el crecimiento, aunque sigamos creciendo. Y este sector, el de las infraestructuras, es particularmente competitivo. ¿Qué os hace únicos a vosotros? ¿Por qué os tendrían que elegir en el momento de adjudicación de una gran infraestructura, de una gran obra? Sí que es cierto que es un sector tremendamente competitivo. Yo a veces pienso que nos hemos equivocado del sector, pero bueno, yo creo que hay muchas cosas que hacen únicos a Lantania, ¿no? Empezando, yo siempre destaco que del equipo de los 4 fundadores, 3 venimos originalmente del sector de las telecomunicaciones, lo cual es algo atípico, ¿no? Entonces, eso hace que Lantania sea una rara avis, digamos, en el sector de las infraestructuras, ¿no? Y eso quiero creer que se traslada también el sector de las infraestructuras, como muchos otros, un sector tremendamente endogámico, y quiero creer que eso se traslada con una visión que aportamos pues un poco distinta. Nosotros somos una empresa, por ejemplo, en la que no tenemos despachos, en la que todas las salas de reuniones están acristaladas, son transparentes, hay muchos espacios colaborativos, la transparencia queremos que sea uno de los pilares de nuestra cultura, pero bueno, por destacarte 3 cosas que yo creo que hacen distinta a Lantania del resto de empresas del sector, yo destacaría en primer lugar la diversificación. O sea, somos un grupo que operamos en el área de la infraestructura civil, en el área de la energía, en el área del agua y además con un balance bastante equilibrado en estas 3 áreas de negocio, estas 3 tipologías de proyecto, y que ahora mismo, a pesar de nuestro tamaño, estamos presentes ya en 13 países, ¿no? Entonces yo creo que esto nos aporta una resiliencia de nuevo de cara a los ciclos económicos de este tipo de mercados y también yo lo veo y así me lo trasladan como un atractivo para nuestros empleados porque tienen la posibilidad, aquellos que tienen inquietudes de trabajar en el extranjero siempre tienen esa posibilidad y aquellos incluso que están en un mercado y quieren moverse a otro mercado pues lo pueden hacer dentro de la misma compañía, ¿no? Por un lado eso, la diversificación. Por otro lado, yo creo que también es fundamental destacar la apuesta que hemos hecho desde el primer momento por la innovación tecnológica, por la transformación digital. A veces llegar tarde es una ventaja y aquí hemos tenido la suerte de poder crear la empresa que queríamos tener, ¿no? Entonces hicimos una apuesta muy importante desde el primer momento por la digitalización, por evitar los papeles. Yo estoy especialmente orgulloso de 2 de los procesos que hemos digitalizado. Uno es que toda nuestra interlocución
con proveedores, con contratistas, es totalmente digital. Tenemos lo que llamamos estos contratos inteligentes que salen directamente de nuestro ERP, o sea, desde la firma del contrato, luego todo el proceso de facturación electrónica, etcétera, ¿no? La verdad es que un proyecto pues muy relevante y que está teniendo un impacto significativo en la eficiencia. Y otra herramienta que también de la que estoy pues especialmente orgulloso es la que llamamos de planificación financiera y de análisis, ¿no? Que nos permite entrar al detalle prácticamente online, incluso lo que está ocurriendo a nivel de cada uno de los 200 proyectos que tenemos en marcha. Y por destacar un tercer factor que yo creo que nos diferencia es nuestra estrategia de crecimiento inorgánico y de apuesta de búsqueda continua de nuevos negocios, ¿no? En estos 7 años de vida hemos hecho 12 operaciones corporativas, 8 de ellas fueron adquisiciones, pero 3 fueron lanzamientos de nuevas compañías y una fue una inversión financiera que hicimos en una startup. ¿Qué importancia tiene la inteligencia artificial en vuestro negocio? Bueno, va a suponer una revolución sin duda a todos los niveles, ¿no? Yo creo que esto va a suponer una revolución más allá de la revolución industrial en su momento, de lo que supuso Internet, ¿no? Es increíble. Nosotros tenemos un proyecto horizontal ahora mismo en el que estamos viendo cómo aplicar la inteligencia artificial a muchos de nuestros procesos, y hay procesos, no voy a desvelar aquí cuáles, pero en los que claramente tenemos identificado que va a haber una mejora de la eficiencia que hasta a veces asusta. Sí, es cierto. Y bueno, al final las empresas la hacen las personas. He visto que la Antania tiene ya una plantilla superior a los 1.200 trabajadores. Ya estamos hablando de cifras muy importantes. ¿Qué papel juegan el talento y el equipo humano en la compañía? Son ya más de 1.300. Ah, ya más de 1.300. La verdad es que asusta. No estoy actualizada. No, esto va creciendo, Sí. Pero sí, más de 1.300 trabajadores, 1.300 familias, la verdad es que impone, ¿no? El equipo humano, el talento, es fundamental. O sea, es fundamental. Yo creo que en todos los sectores es fundamental, pero en este especialmente, ¿no? De hecho, en este plan estratégico al que hacía referencia, el plan estratégico se basa en 3 ejes. El principal son las personas, ¿no? Y luego también pues el incremento del valor añadido y el aumento del beneficio pues a través de la mejora de eficiencia, etcétera. Pero en el eje principal hemos puesto a las personas. ¿Por qué? Nosotros somos un sector que no tenemos un producto como tal. Sí que podemos decir, oye, hay un método de trabajo, una forma de hacer las cosas, en nuestro caso con el sello de la Antania, pero independientemente de eso, nuestros cimientos son las personas, ¿no? Y estamos en un sector, y ya hablando no solo de la Antania, sino a nivel de sector, que tiene que abordar unos retos muy importantes en ese sentido. Nosotros hablamos dentro del sector de la construcción de la triple inclusión, ¿no? Por un lado, los jóvenes. Somos un sector muy poco sexy, muy poco atractivo para la gente joven. Uh-huh. Es algo que tenemos que revisar. De hecho, solo el 9% de los trabajadores en el sector de la construcción en España tienen menos de 30 años. Es una cifra muy baja, sobre todo si la comparamos con que más del 20% tienen más de 55 años. Uh-huh. Con lo cual, eso es un área de mejora, sin duda alguna, ver cómo atraer el talento joven, ¿no? En segundo lugar, están las mujeres, ¿no? Es un sector que históricamente ha sido un sector eminentemente masculino. Solo hay un 11% de mujeres en el sector de la construcción. Y además este 11% yo creo que es una cifra engañosa, porque de las 165.000 mujeres que trabajan en el sector de la construcción en España, solo 10.000 están en obra. Entonces realmente la gran mayoría están en puestos corporativos, digamos, o sea, áreas de administración, recursos humanos, áreas de asesoría jurídica. De hecho, se produce algo que yo creo que es importante destacar. Es uno de los pocos sectores en los cuales el salario medio de la mujer está por encima del salario medio del hombre. Yo me alegro. Yo creo que está derivado precisamente de esto, ¿no? Pero bueno, en la Antania podemos presumir que tenemos el doble de estos datos, son el doble que el sector, tenemos un 20% de mujeres, pero aún así no hace falta que lo diga, pues está claro que estamos muy lejos de la paridad, ¿no? Y por último, el tercer vector en el que hay que trabajar es el de los trabajadores inmigrantes. Ya suponen más de un 19% de la fuerza trabajadora en el sector de la construcción en España, pero sin duda alguna es algo que tenemos que fomentar, es algo que necesitamos, ¿no? Y aquí destacar, me gustaría aprovechar para destacar el trabajo que se está haciendo tanto desde la patronal como desde los sindicatos a través de la Fundación Laboral de la Construcción, donde se forman anualmente a 110.000 trabajadores, que bueno, es una cifra muy relevante, pero lamentablemente sigue siendo insuficiente.
Pues retos por delante que sin duda podremos comentar en próximas ocasiones. Federico Ávila, nos lo has explicado fenomenal. Hemos sabido perfectamente lo que hacéis en Lantania y cuál es el espíritu que os mueve. Ha sido un placer tenerte en este espacio patrocinado por Improven y que se centra en el valor de las empresas. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Gracias.